Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Inspira el futuro. El Departamento de Arquitectura y el Doctorado en Estudios Urbanos presentan Seminario Permanente de Estudios Urbanos. Bienvenidos. Bien, buenas tardes a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Una sesión más del Seminario Permanente en Estudios Urbanos. El día de hoy tenemos el gusto de tener como invitada a la doctora Marisol Rodríguez Sosa, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien nos va a compartir la plática Financiar polígonos de zonificación inclusiva, atención a causas que desincentivan la producción de vivienda social nueva. Me va a permitir leer una breve semblanza de la doctora Marisol. La doctora Marisol Rodríguez Sosa es arquitecta, maestra y doctora en urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Sus investigaciones se enfocan en temas de urbanismo, sustentabilidad, habitabilidad, densificación, vivienda social inclusiva, espacio público, vida urbana y morfología urbana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1 y ha sido responsable técnica de diversos proyectos de investigación multidisciplinaria. Es autora de libros especializados, el más reciente, Densificación Sustentable y Habitable, Viabilidad Urbana, Económica y Sociocultural, publicado en el 2020, así como diversos artículos en revistas científicas y capítulos del libro. Es profesora investigadora titular de tiempo completo en el Departamento de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde ha contribuido con la creación de los programas de doctorado en estudios urbanos y de la licenciatura en diseño urbano y del paisaje, de esta última fundadora y coordinadora por 9 años. Imparte diversas asignaturas en pregrado y posgrado. Ha dirigido más de 30 tesis, tanto de licenciatura, maestría y doctorado, en temas de arquitectura, planeación, diseño y estudios urbanos. Actualmente es vocal de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Urbanismo y Planificación, ALEUP, y vicepresidenta de Investigación y Posgrado de la Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza, Urbanismo, la Planificación y el Diseño Urbano, la ANPUD. La dinámica como llevaremos a cabo el seminario tendremos la participación de la doctora Marisol Rodríguez y al concluir su participación abriremos a la sección de preguntas, comentarios. La participación puede ser tanto tomando la palabra, levantando la mano, como por medio de la aplicación del chat de la videoconferencia. Sin más, pues otorgamos la palabra a la doctora Marisol Rodríguez, agradeciendo su participación el día de hoy. ¿Me dices, Marisol, cuando ya comparta la presentación? Sí, adelante. Bueno, pues muchas gracias. En lo que el doctor Salvador comparte la presentación, pues es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias al doctorado en estudios urbanos por la posibilidad de participar en este seminario permanente de estudios urbanos que el doctorado ha pues promovido desde hace un tiempo y que es un excelente espacio para compartir entre colegas y alumnos y pues tratar también de que los resultados de las investigaciones de toda la comunidad del doctorado llegue a más personas. Entonces, en ese sentido, eh, trato de comentar que he diseñado esta presentación de forma que sea clara también para personas del público general y interesados que puedan entender el tema, ¿verdad? De una manera sencilla. Y bueno, esa ha sido mi intención. Bueno, pues muchas gracias y voy a dar inicio al tema. Me dices si vas a hacerlo de solicitar. Ok,
ceder el control. ¿Me confirmas si ya? Listo ya. Bien. Bueno, pues básicamente el tema que vamos a estar tratando hoy, ya lo anunció el doctor Salvador, y la conferencia se va a dividir en tres momentos, en tres contenidos principales. Uno, entender la idea, el concepto de la urbanización inclusiva y el valor de la urbanización, que es fundamental para poder entender eh, la propuesta del texto, de la presentación. Dos, entender los retos que tenemos para producir vivienda social en México y para la urbanización inclusiva, en particular en Ciudad Juárez, que es desde donde se aterriza esta reflexión. Y en tercer lugar, vamos a tocar el tema de la planificación y financiarización del desarrollo urbano como una oportunidad y casi que una obligación de las ciudades en este siglo XXI. Bien, ah, para ubicar el tema y por qué es importante hablar de urbanización inclusiva y del valor de la urbanización, traigo a la presentación algunas citas por ejemplo, del documento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que ya es un documento muy conocido por todos, ¿verdad? Donde se plantea, pues en el objetivo 11 ciudades, o sea, el compromiso común, finalmente los Objetivos del Desarrollo Sostenible son un compromiso común. Sí, Salvador, sí se está compartiendo. Entonces, pues desde ese punto de vista son ciudades, hay un compromiso común por impulsar ciudades y comunidades sostenibles y lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes, ¿verdad? Es un compromiso que han adquirido eh, pues todos los países participantes y México es uno de ellos. Entonces, es importante que los asentamientos humanos sean inclusivos. O sea, ese es uno de los puntos de partida del objetivo 11 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Por otro lado, esto también está en relación a la idea del derecho a la ciudad, de tener una ciudad para todos, ¿no? Precisamente en el documento de las Naciones Unidas se presenta esta idea de un ideal de una ciudad para todos, refiriendo a hay un sonido, a la igualdad del uso y disfrute de las ciudades. O sea, este es el punto. A eso se refiere con ciudad igual para todos. En el uso y disfrute de las ciudades, porque si luego tenemos una ciudad que unos pueden usar una parte, otros, y no tenemos equilibrio o equidad en el disfrute de los bienes públicos urbanos, entonces caemos en situaciones como la marginalidad urbana, que precisamente el índice de marginalidad urbana que se modela en México, precisamente mide la falta de equidad en la distribución del beneficio de la urbanización, con cuestiones como carencia de servicios de educación, de salud, etcétera. Bien, entonces, en ese sentido, las Naciones Unidas sostienen la importancia de promover políticas de vivienda basadas en los principios de inclusión social, la eficacia económica y la protección ambiental, apoyar el uso eficaz de los recursos públicos para la vivienda asequible y sostenible, incluidos los terrenos en las partes céntricas de las ciudades con infraestructuras adecuadas y alentando el desarrollo de ingresos mixtos para promover la inclusión y la cohesión social. Entonces, de eso va la idea de la urbanización inclusiva, o sea, tiene un componente de ciudad para todos, o sea, de que haya igualdad en el uso y disfrute de las ciudades para todos
Y otro componente importante es la parte de la vivienda, pues sobre todo de la vivienda social, para que como esencia de que todos puedan disfrutar de esta ciudad para todos. Bien, también en el documento Reporte de las Ciudades 2020 de ONU Habitat, que además se titula El valor de la urbanización sostenible, se presenta este concepto, ¿no? El valor de la urbanización. Y bueno, ¿qué es el valor de la urbanización? Es todo lo que se captura, todo el valor que se genera con la inversión pública. O sea, toda urbanización tiene un componente privado y un componente público. Y ese valor que se genera con la urbanización financiada con recursos públicos debe de tener un componente sostenible, como asegurando el desarrollo de economías urbanas sostenibles e inclusivas, aprovechando los beneficios que se derivan de la aglomeración resultante de una urbanización planificada. Es decir, una urbanización planificada genera beneficios. La aglomeración urbana genera beneficios para todos. Entonces, genera economías urbanas. El asunto es que al impulsar que esos beneficios sean inclusivos y sostenibles, es que estaremos asegurando que el valor de la urbanización sea sostenible. Por tanto, se señala que el valor de la urbanización debe incluir a todos los grupos que viven en las ciudades y considerar que las áreas urbanas son lugares heterogéneos, grupos de personas extremadamente diversos, pero aún así se debe de asegurar la equidad a pesar de la heterogeneidad. Bien, entonces, para entender el valor de la urbanización, debemos entender el concepto de plusvalía. Es esencial entender dónde se origina el valor del suelo. O sea, cualquier propuesta de urbanización sostenible y que busque capitalizar o capturar o redistribuir el valor de la urbanización, debe entender de dónde surge el valor de la urbanización. Entonces, por ejemplo, para hacerlo un poco más digerible, esta es una imagen de un desarrollo urbano reciente y explican para el público en general cómo se obtiene la plusvalía. Por ejemplo, dice, zona de desarrollo. Revisa que el lugar donde quieres invertir tenga crecimiento económico, ¿verdad? Amenidades. Tipo, cantidad, calidad de las amenidades. Accesibilidad. Revisa su conexión a las principales avenidas y carreteras. Ubicación. Que sea una zona segura y con vigilancia. Entonces, ahora vamos a ver quién provee esas características. Dice que tenga crecimiento económico. ¿Quién provee el crecimiento económico? ¿Quién impulsa el crecimiento económico de un sector? Bueno, pues ahí obviamente vamos a ver que quizá vamos a pensar que hay una inversión privada, ¿verdad? Que está favoreciendo el crecimiento económico de una determinada zona. De acuerdo. Pero ¿quién provee amenidades, calidad de las amenidades como áreas verdes, parques? Bueno, ahí puede ser que sean privadas, pero también puede ser que sean públicas. ¿Quién provee la conexión a las principales avenidas y carreteras? Obviamente, si es un desarrollo, un urbanismo público, pues es el municipio, es la inversión y la actuación pública quien provee esta accesibilidad, ¿verdad? Entonces, cuando vamos, ¿quién provee que haya seguridad y vigilancia? No solo dentro, sino suponiendo que fuera privado, sino en todo el desarrollo urbano, pues el municipio. Entonces, cuando vamos a ver en todos estos componentes que están aquí, entra inversión pública y también entra inversión privada. Entonces, acá en este esquema elaborado por SEDATU, podemos entender un poco más cómo se origina el valor del suelo. Son los componentes del valor del suelo, que SEDATU divide en A más B más C más D. ¿Quién es A? A es el esfuerzo del propietario. O sea, el propietario de un predio, de una propiedad, de una casa,
le otorga valor con el esfuerzo de sus acciones, ¿verdad? El esfuerzo de las acciones que él hace, que él integra en esta propiedad. Todas las mejoras que un propietario haga en su propiedad aumentan el valor de su propiedad, pero no depende solamente de él. También depende de las acciones de otra persona, de otras personas, que es la sociedad. Y lo tenemos muy claro, por ejemplo, cuando pensamos en nuestras propiedades, en nuestras casas donde hemos vivido. Si tenemos al lado de nuestra casa un lote baldío que esté sucio, que esté abandonado, etcétera, ¿eso le resta valor o le suma valor a nuestra casa? Si es un parque, le suma valor. Si lo que tenemos al lado de nuestra casa es un parque, es un área verde y tiene comercio, eso le suma valor a nuestra propiedad. Pero si lo que tenemos al lado es un área que está sucia, que está sin vigilancia, que está abandonada, eso le resta valor. Entonces ahí entran procesos de plusvalía y también de minusvalía. ¿De acuerdo? Entonces, si otra persona hizo una inversión al lado de mi casa o de mi propiedad, de mi lote, y eso le incrementó el valor a mi lote, ese valor no lo obtuve por mi esfuerzo. Por otro lado, está la actuación pública y la inversión pública, que son cosas distintas. La inversión pública es la inversión que hace el municipio o cualquier otra esfera de gobierno que incrementa el valor de mi predio. Por ejemplo, si yo tenía un terreno y ese terreno no tenía ninguna vialidad de acceso, pero ahora se construye una vialidad que le da acceso al predio. O se construyen dos y antes solo tenía una vialidad de acceso, pero ahora tengo dos, tres y hasta cuatro. Mi predio vale más. ¿Por qué? Derivado de esta inversión pública que viene del recurso de toda la sociedad, de los impuestos, del dinero público que deriva de los impuestos pagados por toda la sociedad. Bien. Y por otro lado, a través de la normatividad también se expresa la actuación pública. Si yo tengo un terreno que no es parte del suelo urbano, mi terreno vale menos. Pero una vez que mi terreno, si se aumenta el fondo legal y mi terreno entra a suelo urbano, inmediatamente mi terreno vale más y yo no hice nada. Lo que cambió fue la normatividad. A eso se le llama, Carlos Morales Schellinger le llama el poder del mouse. Al mouse se refiere al mouse de la computadora, es decir, al mouse de ese planificador que hizo ese cambio, de esas autoridades que hicieron ese cambio, que autorizaron extender el fondo legal, que modificaron el plan de desarrollo y otorgaron valor. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos ver, hay esfuerzo de la sociedad y de la inversión pública, no solamente privado. Bien, entonces para pasar al segundo punto, los retos para la vivienda y la urbanización inclusiva en México. Ahorita a nivel nacional estamos frente a una disyuntiva importante, dado que hay, según la encuesta 2020 de eh, esta que es la encuesta nacional de vivienda 2020, se detectó que se registró que hay una demanda, un aumento en la demanda, o sea, hay una producción ineficiente de vivienda social a nivel nacional, según lo que esta encuesta señala, para cubrir una demanda de 2,8 millones de vivienda a nivel nacional, ¿verdad? Y por otro lado, de acuerdo al Registro Único de Vivienda, el RUV, de 2020 a 2023 se registró la producción de 582,000 viviendas, lo que parece que representa el 20% de las necesidades
de vivienda registradas por la Encuesta Nacional de Vivienda 2020. Entonces, al parecer, hay en la situación nacional, todo indica, según esta Encuesta Nacional de Vivienda, que hay una disminución en la producción y hay un aumento en la demanda por vivienda social. Es importante destacar acá que la demanda señala que se necesitan 2,8 millones, porque ahora ha salido un programa nuevo de vivienda que dice que va a construir vivienda, pero creo que va a construir 1,2 millones o algo así, que no es la totalidad de la demanda, o sea, no va a absorber toda la demanda que señala esta encuesta nacional. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué llegamos a este reto, verdad? ¿Qué es lo que está desincentivando la producción de vivienda a nivel nacional? Es importante entender que la producción de vivienda a nivel nacional se ha trabajado desde el año 92 y las últimas décadas ha estado trabajando, se ha estado impulsando a través de un modelo de financiarización, porque es un modelo de financiamiento o financiarización tripartita de producción de vivienda a través del que se compone de tres componentes, o sea, tres elementos o actores. Primero, el Infonavit, que administra el fondo y financia los créditos de vivienda social. El patrón de los trabajadores, que hace una aportación al fondo del trabajador para que éste tenga derecho a tener el crédito de Infonavit. Y el tercer elemento de este modelo tripartita son los desarrolladores urbanos locales que en los distintos municipios producen y ofertan vivienda. Actualmente estos desarrolladores, al parecer del 2020 al 2023, produjeron menos vivienda de lo que se supone que hay en la demanda actual, y ese es parte del problema. Entonces, ¿qué está ocurriendo por qué quizás se han señalado estos problemas? ¿Cuáles son los retos de la vivienda? Yo lo voy a expresar desde la situación de Juárez, pues. ¿Qué ha pasado? Que el modelo de producción de vivienda ha dado lugar a la construcción de desarrollos de vivienda social, al menos en Juárez, que han dado lugar a una periferización densa. Este es el mapa de Juárez de la densidad de viviendas. Y aquí pueden ver estos polígonos violetas que están aquí moraditos. Son los polígonos de vivienda de interés social. Y podemos ver que los tonos más oscuros representan zonas con más densidad. Por ejemplo, de 60 en adelante están los colorcitos más oscuros. Y podemos ver que son ya desarrollos que los que llegan a ese tono, pues ya están compactos, o sea, ya es un desarrollo urbano compacto. Que vemos que Juárez, pues, presenta como una fragmentación, digamos, como si la ciudad estuviera partida, y a partir de este como límite de eje vial Juan Gabriel y lo que sigue hacia acá, hacia el suroriente, hay como dos ciudades, ¿verdad? Una ciudad de baja densidad acá, que se desarrolla a lo largo de la frontera, y una ciudad con desarrollos urbanos de alta densidad de vivienda de interés social que han promovido una periferización densa, ¿verdad? De la ciudad. También vemos, si comparamos, por ejemplo, este mapa con el mapa de la marginalidad urbana o el índice de marginación, el grado de marginación por AGEPS, vemos que esta misma zona que vemos de baja densidad, presenta muy baja marginación urbana, es decir, que no hay carencias en la distribución de los beneficios de la urbanización, mientras que el suroriente, el centro, el poniente y estas nuevas extensiones
sobre la carretera Casas Grandes son zonas que presentan marginación media y alta, donde es indicativo pues de carencias en el desarrollo social, en los ingresos, en el acceso a educación y a salud, en el acceso a la vivienda también. Entonces, si vemos, por ejemplo, este es un estudio sobre un índice de equidad urbana desarrollado por el doctor Sánchez y una servidora, y vemos cómo estas zonas, precisamente, digamos, esta ciudad de baja densidad que está acá arriba, tiene muy buena cobertura en todo lo que es equipamientos públicos de todo tipo y por tanto tiene altos niveles de equidad. Sin embargo, esta zona de desarrollos de vivienda social de las últimas décadas presenta incluso zonas con vacíos, o sea, donde no hay equipamientos y son zonas grandes. Tengan en cuenta que este es el centro de la ciudad y pues este son zonas incluso de mayor dimensión en escala que el centro de la ciudad, o sea, son extensiones territoriales bastante grandes, ¿verdad? Que vemos allí que estos desarrollos no tienen equidad, que significa que no tienen cobertura de equipamientos y servicios públicos suficientes y aún así son de alta densidad, que mientras más densidad, más se requiere ese tipo de cobertura. Lo mismo pasa cuando vemos la habitabilidad. Vemos que tenemos zonas con muy baja habitabilidad. Acá abajo, en estas últimas extensiones, incluso pues ya no hay ni condiciones de habitabilidad y sin embargo la urbanización se extiende en ese sentido. Entonces, derivado de estos problemas, también han aparecido fenómenos nuevos, también hay problemas en la cuestión del medio ambiente porque son zonas que tienen problemas, todas estas zonas que están aquí en las faldas del cerro, pues tienen problemas de riesgos medioambientales como de inundaciones, etcétera, derivados de las características geográficas. Por tanto, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Que además de que tenemos unos desarrollos urbanos de vivienda social alejados de alta densidad, este es el rostro de muchos de esos desarrollos. Vemos situaciones complejas que han sido pues presentadas a la comunidad en general por varias notas de periódicos y vemos viviendas abandonadas, viviendas vandalizadas, viviendas cerradas, amuralladas, suciedad. Vemos pues el rostro de ese es el rostro de la periferización densa, del abandono de vivienda social, de la inhabitabilidad, de la inequidad, de la marginalidad urbana. Ese es el rostro, ¿verdad? Y bueno, pues en ese sentido, ese es el desarrollo urbano de las que ha caracterizado no todo México, pero sí eh, en el caso de Juárez y que también ha afectado a muchas ciudades del país. Se ven situaciones semejantes, muchos estudios han dado cuenta de situaciones muy parecidas, quizá no tan graves, pero muy parecidas en otras partes del país, dado que es la misma política, porque es una política que fue orientada a la oferta, a incrementar la oferta de vivienda, pero no se orientó a que esa oferta de vivienda fuera en suelos justos, ¿verdad? En suelos con coberturas preparados para recibir esa población. Derivado de eso, el Infonavit ha tenido un problema serio porque el abandono de vivienda ha generado también cartera vencida, o sea, una gran cantidad de cartera vencida. Y eso pone al fondo en una crisis financiera, porque si doy un crédito y luego no me lo pagan y me quedo con la vivienda y la vivienda está vandalizada, está abandonada,
pues yo tengo la vivienda, me la devolvieron, pero ahora ya no tengo dinero para seguir financiando. Y eso genera una crisis financiera en el fondo. Entonces, el productor no produce, el productor no está produciendo lo necesario. Por otro lado, lo que produce no satisface el mercado, no satisface a los trabajadores mexicanos, abandonan, eso genera una crisis financiera para el fondo. Y bueno, si analizamos entonces qué es lo que está afectando, por qué se produce esta crisis, podemos ver que hay tres elementos que han afectado mucho también al fondo. Y el primero y a los desarrolladores, pues. Del patrón todavía no hablamos porque el patrón sigue aportando al fondo, ¿verdad? Mientras el desarrollador ha tenido estos problemas para generar un modelo de producción de vivienda social que sea atractivo para los trabajadores y que asegure que el fondo tenga salud económica, el patrón ha seguido aportando e incluso ha tenido que incrementar sus aportaciones porque el incremento progresivo del salario mínimo también implica un incremento en el porcentaje de aportación del patrón al fondo del trabajador. Bien. Entonces, ¿qué problemas han afectado aquí? O sea, ¿qué está afectando sobre todo al desarrollador y que está señalando que no puede producir una mejor vivienda? O sea, el fondo está pidiendo o lo necesita producción de vivienda nueva, de bajo costo, de hasta 60,000 pesos y de vivienda económica de 389,000 pesos. Eso es lo que el fondo pide al desarrollador. Y el desarrollador se encuentra con que en el mercado de la industria de la construcción y de la urbanización en general, primero hay un incremento importante en el valor de la construcción de la vivienda por la inflación al productor en la industria de la construcción. Luego también vemos que hay un incremento progresivo en el valor del suelo. En todas las ciudades eso se ve, el mercado del suelo no decrece, solo crece, ¿verdad? Y pues también vemos que otra de las causas que provocan esta crisis, consideramos que es la presencia de una planificación urbana tradicional sin instrumentos de financiamiento que permitan capturar la plusvalía del suelo y que permitan resolver o regular de alguna manera estas dinámicas que están desincentivando la producción de vivienda. Entonces vamos a ir una por una de ellas, de esas causales o elementos. Para no decir causales, vamos a decir pues variables que están afectando todo el mercado de la producción de vivienda. Por ejemplo, si vemos y que están poniendo en crisis al modelo tripartita de producción de vivienda en México. Por ejemplo, si vemos los costos paramétricos de vivienda en el 2005 y ahora por el 2024, en 20 años, pues, vemos que en el 2005 construir un metro cuadrado de vivienda social, o sea, un metro, tenía un costo de 3,446,07 pesos mexicanos. Y hoy en día ya ronda los 10,382,64 pesos mexicanos. Por tanto, si fuéramos a considerar una vivienda social de 44 metros cuadrados, su construcción en el año 2005 exigía 151,626 pesos a los desarrolladores. Solo su construcción, sin hablar del suelo. Sin embargo, para 2024, ya para el desarrollador, considerando los incrementos en costos y la inflación al productor en la industria de la construcción, ya tiene un costo que ronda los 456,000 pesos. Entonces vemos que el valor de la construcción se triplicó en 17 años. Entonces eso obviamente el modelo se puso en marcha antes y
eso está afectando al modelo tripartita de producción de vivienda social en México. Por otro lado, también tenemos el problema del valor del suelo. El valor del suelo y o sea, las dinámicas del mercado del suelo en todas las ciudades también inciden en el modelo. ¿Por qué? Porque, bueno, si fuéramos a considerar, por ejemplo, un predio con un valor de suelo de 1,000 metros, de 1,000 pesos el metro, perdón, el metro cuadrado, el lote mínimo para la vivienda social debe tener 120 metros cuadrados. Entonces, si vamos a considerar un suelo de 1,000 pesos el metro, ya tendría un costo ese terreno de 120,000 pesos, ¿de acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, en zonas como donde está IADA, el suelo está entre 500 y $600 el metro cuadrado. Entonces, ese sería un suelo céntrico, un suelo consolidado, un suelo bien ubicado. Entonces, si lo ponemos bajito a 5,000 pesos, el, el metro cuadrado que está en las zonas céntricas está mayor el valor, ya estaríamos hablando de 600,000 pesos. Entonces, además de los 450 y tantos mil que costaba construir la vivienda, ahora hay que sumar que si queremos que la vivienda esté bien ubicada, entonces esa vivienda ya vale encima de 1,000,000. Entonces, el Infonavit pide viviendas eh, de hasta 600,000 pesos en el caso de la vivienda nueva y económica de 389,000, pero ese valor, esos montos, esos topes son irreales, considerando el mercado actual, los valores de la industria de la construcción y el mercado del suelo, lo cual obliga o no obliga, pero ha orillado de cierta manera a que estos desarrollos se hagan en los sectores donde el suelo es más económico y donde el suelo es más económico en zonas que no tienen el nivel de centralidad y consolidación urbana que tienen las zonas mejor ubicadas y con mejor cobertura de equipamientos, etcétera. Entonces, todo esto ha puesto en crisis el modelo de financiamiento tripartita de la producción de vivienda. Entonces, el patrón ya está viendo el incremento progresivo del salario mínimo, el incremento del monto de aportación para poder incrementar el monto de financiamiento, para poder dar cuenta de esos incrementos en los costos de la vivienda. Y bueno, ahora ya conocemos la reforma constitucional, donde el Infonavit ya puede, además de dar crédito, construir vivienda social e incluso se menciona que podría incluso participar en el arrendamiento de vivienda. Entonces, todos esos son los cambios que se están procesando en ese modelo tripartita derivado de las causas que están desincentivando. Pero aquí hemos dejado un aspecto de lado. eh, eh, este modelo tripartita tiene una debilidad, que es que no se considera el papel de de los municipios y de la planeación urbana. El papel que tienen es la planeación urbana para regular el desarrollo, para promover la financiación del desarrollo y para capturar el valor de la urbanización. Entonces, esta crisis realmente no tiene sentido seguirla abordando de la manera que se está abordando, en mi opinión, porque por mucho que se incremente el salario mínimo y se incremente el salario mínimo, lo que vemos es que la inflación acompaña el salario mínimo. Entonces, sí, se va a seguir incrementando, pero van a seguir aumentando los costos de suelo y van a seguir incrementando los costos de vivienda y no se va a resolver el problema porque es el mismo, son las mismas variables con la misma tendencia. Entonces, es necesario considerar, pues, otros elementos que entran. Y bueno, retomar esta idea de entender dónde se origina el valor del suelo y de considerar la posibilidad, al menos,
de una planificación y una financiación del urbanismo, de la vivienda social desde la planificación urbana. Es decir, capturar el valor de la urbanización para poder financiar la urbanización inclusiva, que es lo que ONU Habitat ha venido insistiendo. No es algo que yo proponga, o sea, es algo que ya está en estos conceptos de financiación, el valor de la urbanización y la urbanización inclusiva. Pero bueno, para poder lograr esto es necesario, pues, entender que hoy en día, en el siglo XXI, ya no podemos seguir haciendo planeación urbana nada más como esas cartas de usos de suelo, la carta urbana de uso de suelo, sino que hay que pensar en los instrumentos de financiación, que también son parte de de la planeación. O sea, el diseño de los instrumentos de financiación y de captura de la plusvalía son parte ya hoy en día de la planeación urbana. Y para poder, cualquier plan urbanístico hoy en día tiene que sostenerse en tres pilares. El pilar del diseño urbano territorial, es decir, de la consideración de los problemas urbano-territoriales que tienen las ciudades y cómo se van a atender a través del plan del diseño de los usos de suelo. El plan legal normativo, porque si la legalidad del plan falla, todo lo demás fracasa, es decir, si tiene que estar el plan implementado dentro de todo el armado legal, digamos, desde lo nacional hasta lo local, porque un armado legal incorrecto puede inclusive propiciar la impugnación de un plan, etcétera. Y por otro lado, la cuestión financiera, es decir, el diseño de los instrumentos de captura de plusvalía y financiación de la urbanización que logren que ese plan se pueda hacer realidad. De lo contrario, el plan nunca se va a hacer realidad. Bien, entonces precisamente esos pilares, entendiendo un poco cómo esos pilares alimentan o se relacionan con este proceso del valor del suelo, pues es importante considerar que el plan financiero debe de tener como objetivo capturar esta inversión. O sea, los municipios deben invertir y deben diseñar la actuación pública, el plan urbano territorial. O sea, el plan urbano territorial da lugar y el legal da lugar, perdón, a esta normatividad y a este plan de desarrollo, ¿verdad? Bueno, pues este plan de desarrollo debe diseñarse de suerte que permita crear los instrumentos financieros que permitan recuperar la inversión pública para volver a invertirla. O sea, esto tiene que ser un ciclo. El plan genera finanzas que financian la inversión pública y así sucesivamente, o sea, todo el tiempo. Hoy en día ya existen muchos instrumentos para captura de plusvalías y para financiarización urbana. Algunos de ellos nosotros los conocemos y los pagamos, ¿verdad? Todas las personas que tienen una casa deben pagar impuestos sobre la propiedad, ¿verdad? Este impuesto predial que nos llega a inicios de año. Y en ese caso, lo importante para los municipios es actualizar los valores catastrales para cobrar un predial correcto que permita fortalecer las finanzas municipales para asegurar la inversión pública que requieren los municipios. En ese caso, al menos desde el caso de Ciudad Juárez, estamos bastante bien porque recientemente se actualizaron esos valores catastrales y al menos en esa área, primero déjenme explicar que estos instrumentos de financiamiento se dividen en dos grandes grupos. Aquellos que son de base suelo y que son de carácter fiscal y aquellos que son de regulaciones y prácticamente vienen todos derivan de la planeación urbana y de la normatividad urbana. Entonces, unos vienen por impuestos, otros derivan del plan.
Entonces es importante considerar que en lo que refiere a impuestos, Juárez ya tiene experiencia con lo del predial y también hay obras como contribuciones de mejoras. Por ejemplo, cuando pagamos el predial viene el impuesto universitario, lo de los bomberos, la Cruz Roja, que ha permitido pues financiar esas instituciones que son de beneficio para toda la sociedad juarense, ¿no? Entonces, ese tipo también hay contribuciones de mejoras, como por ejemplo que se unen un conjunto de vecinos para dar una aportación, una contribución extra para pavimentar una calle. En este caso, no pagan los vecinos la totalidad de la inversión pública, pero sí contribuyen con un porcentaje. De acuerdo a las teorías, esta contribución nunca debe ser de mayor del 50%, sobre todo en este curso de Instrumentos de Financiamiento Urbano Sustentable de la Gestión Municipal y Metropolitana, se sugiere que no exceda el 50%, porque finalmente la inversión pública deriva del dinero público que viene de los ciudadanos. Entonces ya ese ciudadano pagó. Por tanto, puede contribuir, pero no debe de contribuir con el 100% porque ya pagó. Entonces, estos dos instrumentos en Juárez se utilizan. También en Juárez, eh, en la parte de la planeación ya está activo, ya están activos instrumentos legales como la transferencia y venta de derechos de desarrollo, la transferencia de potencial, que ya se ha aplicado en la ciudad. Pero como vemos, hay muchos otros instrumentos y quizá hay muchos otros más de los que están en esta tabla. Por ejemplo, desde los impuestos, hay ciudades que tienen el impuesto a la capacidad ociosa, es decir, a los lotes baldíos que ya cuenten con inversión pública, es decir, aquellos lotes baldíos que ya tienen todo su entorno, todos sus límites desarrollados, es decir, ya tienen servicios, alumbrado, redes de infraestructura, tienen equipamientos, incluso tienen los lotes colindantes desarrollados. Si ellos no se han desarrollado, eso implica una capacidad ociosa, porque ya existe esa capacidad. O sea, a ese predio nada lo está deteniendo en términos de la ciudad, nada lo detiene para el desarrollo. Entonces, es una capacidad que tiene el municipio, pero que se encuentra ociosa. Entonces, en ese caso, hay municipios que ya aplican impuestos a la capacidad ociosa a esos baldíos que se puede calcular en función del potencial de esos predios. Por ejemplo, si ese predio tenía derecho a que se construyera allí una vivienda y esa vivienda debería de estar aportando al municipio un predial de un X valor y no lo está aportando, entonces el municipio puede pedir ese valor predial potencial. Es cierto que los lotes baldíos pagan un predial, pero no llega a ser el predial de un lote baldío es mucho menor que el predial que resultaría de el potencial. Es decir, si un lote tiene derecho a construir 60 viviendas por hectárea y no tiene ninguna, son 60 viviendas que deberían estar pagando predial al municipio para poder recuperar esa inversión que hizo el municipio que permitió infraestructurar ese lote. Por otro lado, también está el TIF, que es en inglés Tax Increment Financing. Son instrumentos un poco más sofisticados porque recaudan la plusvalía generada por un proyecto público. Es decir, hay un proyecto público y este proyecto público implica un valor un plusvalor para los desarrollos, lotes, viviendas, propiedades que son colindantes a ese proyecto urbano. Entonces, ese valor de la tierra se cobra, ese incremento en el valor del suelo se cobra vía predial a través del Tax Increment Financing. También está otro que se cobra en algunas ciudades para desincentivar la periferización, es una contribución o tasa en zonas periféricas, porque como sabemos, la construcción en zonas periféricas que aún no están servidas, a las cuales aún no ha llegado la inversión pública en su capacidad total, implica pues
como vemos ahora en los desarrollos de vivienda social al suroriente de Juárez, que esas poblaciones digan, bueno, yo no tengo transporte, yo no tengo escuela, yo no tengo educación, no tengo salud, no tengo nada y exija eso al municipio. Y el municipio, al no tener los recursos para llegar hasta allá, puede entonces cobrar a esos desarrolladores una tasa por haber invertido en zonas periféricas. O sea, todo desarrollo que esté fuera de lo que el municipio ya tiene con una buena capacidad de inversión, se le puede cobrar un impuesto aparte. O sea, lo han hecho en otras ciudades. ¿Para qué? Para financiar la inversión pública, para poder llevar allí lo que esas personas necesitan. Ahora, de la parte de la planeación, bueno, hay muchos instrumentos también. Hay algunos que son regulatorios del suelo, como está la contribución por cambio de uso de suelo. O sea, cada vez que un desarrollador pida un cambio de uso de suelo, en algunos países se les pide una contribución en especie, en efectivo, en monetaria, por ese apoyo que le dio la actuación pública. Es decir, el poder del mouse le permitió hacer ese cambio, ¿verdad? Que él necesitaba. O sea, la regulación, la normatividad le otorga ese cambio y a cambio tiene que dar una contribución en beneficio de toda el lugar allí o la sociedad a cambio de ese favor o de ese, pues de esa, no es un favor, es una actuación pública. Pues a cambio de esa actuación pública se exige una contribución a la sociedad, una contribución a lo público. También está otra que se utiliza, es la venta de derechos de construcción en altura, que se le llama otorga onerosa en Brasil. También las CEPACs, que son otros instrumentos un poco más sofisticados. En el caso de la otorga onerosa en Brasil, ahorita todos los planes de desarrollo tienen el CUS, el coeficiente de uso de suelo, en 1. Para explicar un poco, cuando tenemos, supongamos que tenemos un terreno de 100 metros cuadrados y cuando el plan de desarrollo establece el COS, que es COS, coeficiente de ocupación del suelo, y el CUS, que es el CUS, coeficiente de uso del suelo. La ocupación del suelo se refiere a qué tanto del terreno se puede tapar con una construcción. ¿Para qué? Para que quede área libre donde la lluvia pueda, el agua de lluvia pueda penetrar al suelo, ¿verdad? Esa es la ocupación del suelo. Y el uso del suelo es cuántos metros puedes construir y se da en relación al tamaño del suelo. Por ejemplo, cuando es CUS 1, significa que puedes construir los metros que tiene tu terreno por 1. Entonces, si tu terreno tiene 100 metros, 100 por 1 es 100. Puedes construir 100 metros cuadrados. Pero muchas veces aquí en Juárez vemos muchas zonas, en muchos usos de suelo que tienen CUS 2.5, 3 y no se le cobra nada a la persona o al propietario por ese derecho, ¿no? Entonces incluso muchos son lotes baldíos en la actualidad que tienen CUS 2, CUS 3, o sea, pueden construir el doble del predio. Tienen el predio, pueden construir 2 veces esa dimensión en altura, tienen ese derecho de construcción, de edificabilidad en metros cuadrados. Y sin embargo, no se les cobra nada. Entonces, en algunos países ya han retirado esa ventaja y ya han dicho, bueno, tienes derecho a CUS 1. Si quieres tener más derechos, tienes que entonces pagarlos. Es la otorga onerosa. Se le concede, pero se le concede exigiendo de nuevo una contribución, que viene siendo esta contribución por cambio de uso de suelo, ¿verdad? También está la zonificación inclusiva, en la cual me voy a detener a seguir. El reagrupamiento parcelario que busca desarrollar, planificar lotes de manera conjunta, o sea, si tienes varios lotes, una zona que no se ha desarrollado porque son varios lotes privados que no dan espacio para un desarrollo de mayor tamaño, se puede hacer el reagrupamiento parcelario, es otra técnica.
Por otro lado, también están las compensaciones no financieras, como son las cesiones de suelo para vialidades, para áreas verdes, para mejoras para la población, a cambio de de estas actuaciones, digamos, puede ser en especie o puede ser compensación no financiera. También se le ha pedido la internalización de externalidades a los desarrolladores urbanos, es decir, exigiendo que los proyectos inmobiliarios financien las necesidades que generen para mitigar entonces estos impactos al municipio. Entonces, si tú propones un desarrollo con 60 viviendas, también debes construir las necesidades sociales de equipamiento, infraestructura y servicios que esos habitantes van a requerir. Y bueno, pues también la cesión para fines públicos, la cesión de suelo para fines públicos sin incorporar expectativas, es decir, con un precio justo, ¿no? Venta del suelo al gobierno con un precio justo como forma de compensación no financiera. Bien, entonces me voy a detener un poco en la zonificación inclusiva, que lo que pide es una cuota de vivienda social en zonas céntricas a cada desarrollo social, a cada desarrollo urbano. Bien, ¿qué cosa es? Esta es una de las posibles soluciones, ¿verdad? Los polígonos de urbanización inclusiva pueden ser una de las posibles soluciones, pero es una de ellas, o sea, hay muchas soluciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa es la zonificación inclusiva? En inglés, inclusionary zoning. Cualquier ordenanza municipal o de un condado que requiera o permita que un propietario, constructor o desarrollador restrinja el precio de venta o reventa o alquiler de un porcentaje específico de unidades residenciales en un desarrollo como condición para recibir el permiso para construir ese desarrollo. Entonces, por ejemplo, ¿qué habría que hacer? Bueno, en el plan de desarrollo habría que definir primeramente polígonos de zoning inclusivo, de zonificación inclusiva, pero esos polígonos no pueden estar en cualquier lado. Para ser inclusivos, tienen que estar en suelos aptos, es decir, suelo que ya tenga toda la inversión pública necesaria en infraestructura, en servicios, en equipamiento público, es decir, acceso a educación, a salud, equipamiento recreativo, cultural, transporte, agua, luz, drenaje, electricidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, tienen que ser suelos urbanos que tengan ya esas características. Y bueno, ¿de qué va? Bueno, va de un cambio en la normatividad que básicamente lo que otorga es un incremento en la capacidad de edificación, un bono de densidad que también puede ir acompañado de bonos de edificabilidad, es decir, bonos de CUS, del coeficiente de uso de suelo, a cambio de que en ese desarrollo de la construcción de un determinado porcentaje de vivienda social. Vamos a decir que fuera el desarrollo tuviera 100 viviendas, bueno, pues el 10% han de ser vivienda social. 10 viviendas tienen que ser vivienda social. Y o sea, la experiencia en otros países, porque en México no hay experiencia con esto, creo que en el Distrito Federal ya empezaron a hacer algunos proyectos. Hay proyectos que son obligatorios y otros que son voluntarios. O sea, algunos desarrolladores lo han hecho de manera voluntaria, otros lo han hecho solo porque se las ha puesto de manera obligatoria, sin lo cual no se les da el permiso para la construcción, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va? Entonces, de la aprobación del desarrollo urbano eh, para que el desarrollador, el constructor, el propietario logre la aprobación del desarrollo que quiere construir, se le otorgan entonces esos incentivos a cambio de este porcentaje de vivienda social que además tiene que tener el precio restringido al precio de lo que puede adquirir, de lo que financia, lo que se financia con vivienda social. Entonces, en la literatura hemos visto como varias opciones. Una opción
que se ve es la opción de que el desarrollador decide sí participar y construye las unidades de vivienda social que se venden a precio restringido, y esas se construyen sea en ese desarrollo en específico para el cual se está pidiendo permiso o en otro desarrollo ubicado en otro terreno, pero que tiene que ser un terreno que esté catalogado como un polígono de zoning inclusivo, que tenga las cualidades que tiene que tener para que las personas puedan vivir allí y ya tengan acceso a transporte y a todos los equipamientos y servicios públicos para su desarrollo sin costos para el municipio. Otra opción, si el desarrollador dice, no, yo no quiero construirles esa vivienda social ni en mi desarrollo ni en otro predio. Bueno, otra opción sería pagar la tarifa. No se construyen las unidades de vivienda en el desarrollo, pero se paga una tarifa que entra a un fondo del municipio, de nuevo, para capturar el valor de la urbanización. Y para el financiamiento de la urbanización inclusiva, se crean fondos que permiten recibir esos recursos y utilizarlos en la construcción de vivienda social. Y la otra opción es, si no quieren, que he visto en la literatura, puede que haya más, es que compensa. ¿Cómo? No construyen las unidades de vivienda ni da el dinero al municipio, pero en compensación rehabilitan unidades que estén abandonadas o deterioradas en zonas que tienen en polígonos de zoning inclusivo. Es decir, si vemos que hay viviendas abandonadas, que el municipio ya las tiene en su propiedad, entonces ese desarrollador le puede decir, bueno, ok, yo las reparo, las rehabilito para que ya puedan entrar al mercado. Entonces, todas esas opciones se ven. Entonces, básicamente, supongamos en un ejemplo para que sea ilustrativo, supongamos que hay una cuadra, este rectángulo es una cuadra y esa cuadra o un terreno, ¿verdad? De 1 hectárea que tiene derecho a construir 40 viviendas, ¿verdad? Entonces, este sería un terreno normal sin zoning inclusivo. Pero si a ese terreno se le aplica o se cataloga como un polígono o un sector de zoning inclusivo, se le podría subir el bono de densidad a 60 viviendas por hectárea. Entonces ahora el desarrollador podría construir 60 viviendas por hectárea y venderlas. Ya no vendería 40, vendería 60. Y entonces podría además construir 6 viviendas de interés social. Ahora bien, cuando un desarrollador está haciendo un desarrollo, tiene que repartir entre esas 60 viviendas, o aquí entre estas 40 viviendas, tiene que repartir el costo del suelo, el costo que le implicó a él urbanizar esa cuadra y el costo de construcción de esas viviendas, más otros costos como el marketing y otras tantas cosas que están embutidas en el costo de esas 40 viviendas. Bien, en este caso, el modelo lo que plantea es, te permito construir 60 viviendas, de las cuales 6 de interés social, y vas a repartir estos costos de urbanización, de suelo, entre las que no son de vivienda social. O sea, en este caso serían 54. 54 viviendas vas a vender al precio que hubieras vendido las de 40. Vas a ganar. Y las otras 6 las vas a vender nada más al costo de construcción, sin implicar el costo de suelo, de urbanización, porque ese ya lo repartiste entre estas otras 54. Entonces, el desarrollador no pierde, porque el desarrollador tiene la posibilidad de embutir, digamos, integrar todos los costos de suelo, de urbanización, va a vender más unidades, va a pasar de 40 a 60. Y también va a vender estas de interés social, a las cuales solo las va a vender a valor de construcción, porque ya no implicó para él costo de suelo de urbanización que ya repartió acá.
Y la condición sine qua non, o sea, sin la cual no, es la restricción del precio de venta de esa vivienda social al precio de construcción. Entonces, es una solución interesante porque es ganar, ganar para todos, no implica un gasto para el municipio, al municipio no le cuesta un centavo producir esta vivienda social. Al desarrollador tampoco, porque el desarrollador las financia con la venta de estas otras 54 y con ello se financia la plusvalía futura generada por la normatividad y con la inversión pública. Entonces, así funciona, por ejemplo, este esquema de la vivienda de los polígonos, pues la vivienda, el zoning inclusivo. En Juárez, este es un estudio del doctor Sánchez y una servidora, perdón que aquí me faltó la cita, pero identificamos los suelos que cuentan con em, condiciones de sustentabilidad, o sea, buenas condiciones de equidad, de habitabilidad, de medio ambiente y de desarrollo económico. Son estos suelos en color verde. Todos esos suelos tienen las mejores condiciones a nivel urbano. Y dentro de esos suelos marcados en verde, identificamos lotes baldíos de más de 1 hectárea y de menos de 1 hectárea por un total de 338 hectáreas. Estas 338 hectáreas no son todas las hectáreas de lotes baldíos de la mancha urbana, sino solamente las que están en las áreas en verde. ¿Ok? Además de esas, todos estos que están en este color como salmoncito son lotes baldíos. La ciudad tiene más de 8.000 hectáreas de lotes baldíos. La ciudad tiene una dimensión total cerca de 36.000 hectáreas, de las cuales como 8.000 están todavía en característica de lote baldío, en las cuales entran todos estos salmón y estos más oscuros. Y de esa totalidad, no todos tienen buenas condiciones digamos, ya de inversión pública, para la inversión pública. Como vemos, estos que están en la carretera hacia Casas Grandes, pues todavía no ha llegado allá la consolidación de la inversión pública. Sin embargo, 338 hectáreas sí lo tienen. 1 hectárea es una cuadra de 100%. Entonces, para que puedan dimensionar, o sea, una cuadra de 100% es una dimensión bastante grande. Bueno, pues hay en la ciudad 338 cuadras de 100% de lotes baldíos que tienen bien ubicados y bien servidos, con condiciones de sustentabilidad urbana. Bueno, si consideramos el 10% de esas 338 hectáreas, estaríamos hablando de 33 hectáreas. ¿Verdad? Que podrían estarse asignando a construir vivienda social y que podrían dar lugar a más de 2.000 unidades de vivienda social bajo un esquema, por ejemplo, como el del zoning inclusivo. De suerte que esas 338 hectáreas de suelo vacante bien ubicado, si se desarrollaran con un modelo de urbanización inclusiva, podrían vender muchísimas viviendas a precio total y además podrían ofertar más de 2.000 unidades de vivienda social bien ubicado y a precio restringido. Ahora bien, ahorita ha salido en las noticias, no sé si les tocó un poco ver las noticias recientes. Ahora el día 2 de abril recientemente salió esta noticia de que en Juárez hay déficit de suelo urbanizado para el gran reto que el gobierno actual está planteando de construir 35.000 viviendas, o sea, no son muchas, 35.000 viviendas en Juárez y 60.000 en el estado de Chihuahua, que no alcanzan a cubrir la demanda que la propia encuesta dice que hay en Juárez. Pero bueno, esta información que si hay, dice que hay un déficit de suelo urbanizado. En realidad, todos esas 338 hectáreas de predios baldíos bien ubicados es suelo urbanizado. O sea, es suelo que ya tiene todas las acometidas para la urbanización. Lo que pasa es que es un suelo privado, pero eso no porque sea privado, no deja de ser suelo urbanizado.
Entonces, ese déficit que están planteando ahí no, no está del todo correcto, porque sí hay suelo urbano urbanizado en Juárez, y bastante. Entonces, por otro lado, otro problema que tenemos en Juárez, aparte de que tenemos, o sea, aparte de que para poder construir esta vivienda, dicen que no tenemos suelo urbano. Bueno, sí, sí hay suelo urbano. Y otro tema es que hay mucho potencial urbano desaprovechado. Ahorita les explico qué es este potencial urbano desaprovechado. Ven, esta es la carta urbana de Juárez, los usos de suelo de Juárez del 2016. Yo intenté, hasta el 2 de abril entré en la página del IMIP para descargar la carta urbana nueva. Sin embargo, la información no se encuentra disponible en este momento, entonces no les puedo ofrecer la carta urbana del plan actual. Pero bueno, no cambió tanto. Digamos que es muy parecida a esta carta urbana del 2016. En esta carta urbana ustedes pueden ver acá en color naranja. Por ejemplo, esta es la avenida. Acá vemos la Tecnológico, la 16 viene por acá. Esta es como la de la Raza. Aquí baja toda la Tecnológico, acá sigue la Gómez Morín, ¿verdad? Lo que vemos en naranja es usos mixtos. Y todos esos lotes que dan frente a los corredores urbanos de la Avenida Tecnológico, Triunfo de la República, La Raza, y todas esas que vemos en color naranja en ese mapa, tienen clasificación de usos mixtos, SH. Y esos lotes con clasificación SH les permite construir comercio y vivienda. Sin embargo, en un estudio que desarrolló un estudiante de la maestría en Planificación y Desarrollo Urbano, la Priscila Pérez, la tesis de maestría, el deterioro de la imagen urbana de la Avenida Tecnológico, factores de contaminación visual en zonas con distinto grado de marginalidad, examinó 3 tramitos, nada más de 1 kilómetro de la Avenida Tecnológico, y se detectó que en esos 3 tramos existen un total de 117 lotes, de los cuales 102 permiten vivienda, o sea, son de usos mixtos, y solamente uno presentaba una vivienda. ¿Qué quiere decir? Que en Juárez hay un problema en que no se está aprovechando el potencial urbano. O sea, no es nada más que no hay suelo, que se supone que no haya suelo urbanizado, que sí lo hay, sino que además la forma en que que los desarrolladores vienen desarrollando sus predios está generando un desaprovechamiento del potencial urbano de esos suelos urbanizados. Esos suelos urbanizados podrían estar teniendo mucha vivienda encima, porque la normatividad lo permite. Y si la normatividad lo permite, significa que tienen las condiciones de infraestructura, de drenaje, de agua, de todo lo que sea para tener vivienda encima. Digo, porque luego dicen, ay, es que no hay drenaje. Bueno, pero la normatividad lo permite, entonces sí lo hay. Si no, entonces sería la normatividad la que estaría mal, porque está promoviendo usos mixtos y vivienda en altura y luego dicen que no hay infraestructura. No, sí la hay. Entonces, aquí hay un potencial de vivienda abandonado y desaprovechado. Fíjense, en esos 3 kilómetros, si se hubiera construido la vivienda que dicta el plan, se podrían haber construido 3.829 viviendas y no hay ninguna. Bueno, una. Entonces, mire, ese es un segundo problema. Ahora vamos a un tercer problema que está afectando también. Hay una ausencia en el plan de desarrollo de un uso de suelo específico de vivienda social, que esto ya lo han señalado otros autores. El doctor Andreu Marful, que está aquí acompañándonos, también lo ha señalado, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos las claves de uso de suelo, tenemos 3 usos de suelo de vivienda: el habitacional ecológico, el habitacional tradicional. Tenemos acá servicios de habitación SH, que son esos usos mixtos en color naranja que permiten vivienda. También estos mixtos también permiten vivienda, pero no hay un uso de suelo que diga dónde debe de ubicarse la vivienda social.
por lo que queda a discreción del desarrollador desarrollar vivienda social donde él entienda. Vemos, por ejemplo, que estos usos de suelo en amarillo clarito son usos de suelo de vivienda, no de usos mixtos, sino vivienda, vivienda. Y, por ejemplo, miren, esto está autorizado acá en la carretera Casas Grandes, esto por acá, al suroriente. Vean el tamaño de ese polígono para que entiendan, es de la misma escala del polígono que va desde la Avenida de las Américas hasta acá San Lorenzo. Triunfo de la República hasta el Chamizal. Bueno, Avenida de la Raza hasta el Chamizal. Todo ese polígono enorme, imagínense que nada más haya vivienda ahí. ¿Cuál va a ser la consecuencia de un desarrollo de esa naturaleza? Que no hay comercio. Entonces las personas, imagínense que usted tenga que estando aquí en IADA, ir hasta más allá de la Avenida de las Américas para tener acceso a un comercio. ¿Qué implica eso para las familias, para las señoras, para los niños que no tienen autos, ¿no? Pues que están en sus casas a la deriva, sin acceso a la ciudad, son solo dormitorios. Entonces eso también afecta a la urbanización inclusiva, porque no tienes transporte y tampoco tienes cómo atender tus necesidades cotidianas de manera peatonal. Por suerte surgen negocios privados, que son la manera en que esas comunidades han sobrevivido, pero la planeación tiene una responsabilidad. Entonces, bueno, por eso es que vemos qué es lo que ha pasado. Como no hay una vivienda social, cabe al desarrollador decidir dónde construye la vivienda social. Por tanto, es legal. Este proceso que, que se ha manifestado en que la vivienda social se ha construido en el suroriente de Juárez es legal, es decir, no contraviene el plan, porque el plan le permite construir vivienda en todas estas zonas y no dice dónde tiene que estar la vivienda social. Por tanto, el desarrollador es libre de construir el tipo de vivienda que quiera, sea social o sea no social. Entonces, eso es lo que ha conllevado. Podemos decir que este efecto es resultado de la planeación, ha sido planificado. Quizá no digo que fuera premeditado o intencional, pero sí es resultado directo de la planeación que no reguló o que no previó ese tipo de dinámicas. Bueno, también tenemos en la ciudad y sobre todo al suroriente una situación de abandono de vivienda bastante importante. Entonces, bueno, volviendo a este tema, vamos entonces ya a hablar un poco de el problema y sus posibles soluciones, ¿verdad? ¿Cómo financiar la urbanización inclusiva en Juárez? Bien, entonces, por un lado, sí es correcto, no es correcto esto de decir que no hay suelo urbanizado disponible, que hay un déficit. No, no hay. Juárez tiene mucho suelo urbanizado, solo que es privado, no es público. Y por otro lado, decir que el municipio cuenta con reservas territoriales al suroriente, pero que carecen de equipamiento e infraestructura necesarios. Sí, es correcto. Sí, las reservas municipales, el municipio no tiene reservas municipales en zonas bien urbanizadas, lo cual es un poco paradójico, ¿no? Y sí, esas reservas territoriales que tienes están en suelo sin infraestructura. Ahora, aquí dice que en la opinión de especialistas en temas de urbanismo que hablaron con Norte Digital, la disposición de terrenos con servicios públicos y otros satisfactores, perdón, me falta una S, urbanos, es el reto a enfrentar para la vivienda, para la materialización aquí de la política de vivienda. Pues yo pregunto cuál fue la solución señalada por esos especialistas. Bien, entonces vamos a hablar de un poquito de las posibles soluciones. Bueno, solución, por supuesto, un plan financiero municipal que permita capturar el valor de la urbanización. ¿Para qué? Para otorgar de equipamiento e infraestructura todas las zonas de Juárez que carecen de equipamiento e infraestructura, ¿verdad? Eso sería lo que hay que solucionar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Uno, impuestos a la capacidad ociosa, es decir, a los lotes baldíos.
Se pueden pedir contribuciones por valorización a los propietarios que se benefician de las obras públicas actuales del municipio. Se puede pedir una contribución o tasa en términos de impuesto, una contribución o tasa a todos aquellos que planteen desarrollos en esas zonas que no cuentan con los servicios. ¿Para qué? Para que el gobierno tenga el recurso, pues, para poder financiar esa inversión pública. Y también esto en términos de las actuaciones a nivel fiscal y en términos de la actuación a nivel normativa o de la planeación, pues se pueden hacer estos cambios en la normatividad, como por ejemplo la venta onerosa de derechos de construcción, o sea, bajar el CUS a 1 y que quien quiera construir encima de 1 tenga que hacer pagos, la compra onerosa. Se puede también exigir a los desarrolladores internalizar esas externalidades, es decir, construir. ¿Quieres construir allí? Ok, tienes que construir las necesidades de infraestructura. O el zoning inclusivo que ya les mencioné, o también exigir, pues, entonces, la venta o comprar a las personas que tienen predios bien ubicados, que son dueños de predios bien ubicados, o exigirles el impuesto por la capacidad ociosa, o entonces ofrecerles comprar para fin público sus predios con un precio justo, por supuesto, con un avalúo que siga lo que un avalúo debe de ser, ¿verdad? Y por supuesto, pues entonces finalmente, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, los municipios y los legisladores tienen que trabajar en soluciones innovadoras que permitan capturar el valor de la urbanización y financiar la urbanización inclusiva. Y por otro lado, la planificación, en este caso el IMIB y todos los organismos de planeación de México tienen que avanzar hacia estos modelos de plan urbano territorial y legal normativo, moderno e innovador, que sea capaz de asegurar los derechos constitucionales, porque ese es el objetivo de la planeación. La planeación tiene que garantizar los derechos constitucionales. ¿Cuáles son? A la no discriminación, a la vivienda digna, a un medio ambiente sano, a la salud, a la educación. Entonces, de nuevo, lo que se necesita es, bueno, una de las necesidades, puede ser que haya muchas otras más, pero lo que yo detecto en este momento, pues, es que se necesita, pues, que la planeación y la financiación de la urbanización estén integradas dentro de una planeación moderna e innovadora que permita capturar el valor del suelo que ha sido derivado de la actuación de la sociedad, la actuación pública. ¿Para qué? Para reinvertirlo en la ciudad. Y bueno, quiero, para finalizar, recordar lo que plantea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, es decir, los ingresos, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por otro lado, la Ley General de Desarrollo de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, plantea el principio de equidad e inclusión. O sea, eso está en el fundamento legal. Porque me ha ocurrido que cuando en algunas presentaciones he dicho, bueno, ¿por qué no hay vivienda social? Y me han dicho, bueno, ¿con fundamento en qué? Bueno, con fundamento en la Constitución. O sea, ¿por qué no hay un uso de suelo de vivienda social que diga aquí debe estar ubicada? Cualquier desarrollo de vivienda social solamente se puede ubicar en estas zonas de la ciudad. Bien, ¿por qué no se definen? Y me han dicho, bueno, porque no hay un fundamento legal para que así se haga. Bueno, pues, ¿cómo que no hay un fundamento legal? Si la Constitución establece esto, si la Ley General de Asentamientos Humanos establece el principio de equidad, que miren lo que dice, garantizar el ejercicio pleno de derechos en condición de igualdad
promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, la segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes, aquí en negrito, que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo y vivienda. Oferta diversa de suelo, no vemos, ¿verdad? Con servicios, equipamientos, infraestructura, actividad económica de acuerdo a sus preferencias, necesidades y capacidades. Entonces ahí está el reto. Digamos, puede ser que vamos a pensar a futuro y ya no pensar a pasado, a lo que ya pasó, pero ese es el reto. Ese es el reto a futuro, ¿no? Una planeación que sea capaz de lograr eso, ¿no? Una oferta diversa de suelo, inclusiva, basada en principios de equidad y de inclusión. Y bueno, pues no olvidar el artículo cuarto constitucional. Yo creo que estos planificadores urbanos o las personas de estudios urbanos tienen que recordar estos artículos constitucionales siempre, tenerlos muy presentes, ¿no? Que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa y que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo en todos los niveles de gobierno. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará este derecho. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma eficiente, salubre, aceptable y asequible. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, a accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral. Es decir, allí donde hayan desarrollos de vivienda social o cualquier tipo, donde no haya equipamiento educativo y de sano esparcimiento, se está violando ese derecho de las infancias. Toda persona tiene derecho a la cultura física, a la práctica del deporte. Corresponde al Estado la promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. Entonces, este artículo cuarto constitucional es muy importante para los planificadores. Y bueno, esto es lo último. Esta es la bibliografía. Y pues muchas gracias por su atención. Me parece que ya se dejó de compartir. Sí, ajá. Bien, tenemos unos minutos, aproximadamente 15, 18 minutos para pues, favorecer si alguien quisiera participar tomando la palabra nuevamente. Puede ser levantando la mano o por medio del chat. Les pido por favor ser lo más breve y concretos para poder alcanzar con el tiempo. Tenemos la participación del doctor Andreu Marful primero, posteriormente de la doctora María Eugenia Hernández. Adelante. Buenas tardes a todos. Enhorabuena, Marisol. Muy bonito, porque la ciudad necesita tener ideas valientes y ingeniosas que concilien la planificación con el financiamiento. Es un tema que le he dedicado mucha atención, como sabes, lo hemos comentado algunas veces, pero quiero compartir contigo una reflexión. Este tema que planteas, lo has planteado desde una visión de todas una serie de herramientas que se pueden hacer. Pero la actual normativa, el actual reglamento y la actual carta urbana deberían de cambiarse mucho para hacer una transición a este espacio. ¿Hasta qué punto crees que sirve lo que tenemos como un punto para empezar a trabajar y hasta qué punto debería de implicarse más el IMI? Y si el IMI tiene capacidad o debería tener más recursos para hacerlo. Esta era mi pregunta. Gracias, Andreu. Adelante, Maru.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy acá en la oficina y se me mueve todo. Gracias, Marisol, por tu presentación. Y yo no sé si nos pudieses comentar, al escucharte, y te he escuchado otras veces, pareciera que hay que hacer como un análisis de discurso a la hora de entender como dice el doctor Marful, la normativa, las expectativas y lo que está pasando. Entonces, no sé si nos pudieras tú llevar a comprender algo de este enredo en el que parece que es un modelo privado de la construcción de la vivienda, pero dentro de un discurso público. O sea, parece que discursivamente parece una cosa, pero cuando nos explicas la práctica, observamos otro tipo de, como de estructuras ahí, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieras como hablar de este choque, ¿no? Que es lo que yo entendí. Muchas gracias de nuevo por tu presentación, que aprendo mucho siempre. Gracias, sí, ok, muy bien. Bueno, voy a responder en orden. Con relación a la pregunta que hace el doctor Andreu, bueno, pues yo creo que sí, que el plan actual y el estado actual de la ciudad sí permiten muchas cosas, porque, por ejemplo, ya tenemos por ejemplo, el municipio de Juárez ya tiene la transferencia de potencial. O sea, ya es, y ese instrumento normativo permite, por ejemplo, podría permitir de manera fácil la implantación de un esquema como el del zoning inclusivo. ¿Por qué? Porque al menos en la parte de que te voy a pagar por no construir la transferencia, ese tipo de mecanismos permiten recibir esos recursos. Solo que obviamente para generar un fondo de vivienda social habría que tener un nivel de transparencia muy grande, porque pues entonces ya sería dinero privado que está entrando al municipio para resolver un problema público. Entonces, obviamente exige un diseño robusto que quizá el municipio de Juárez no tiene en este momento. Por eso yo puse al final, bueno, el municipio y los legisladores tienen una tarea pendiente, que es desarrollar los instrumentos que se requieren para poder aterrizar en Juárez estos instrumentos. Los de impuestos son más sencillos. Todos los instrumentos que son de impuestos, ya sea la propiedad, la capacidad ociosa, al desarrollo de terrenos alejados, esos son muy fáciles de que el municipio los active porque esos son todos vía predial. Entonces se definen qué propiedades tienen que pagar ese predial aparte y solamente a esas propiedades se les cobra ese predial. A los lotes baldíos, aquellos terrenos que quieran desarrollarse en zonas periféricas. Ese es muy fácil de aplicar y el municipio tendría toda la capacidad para hacerlo, ¿verdad? Pero ya los otros, los que dependen de diseños normativos, de planes de desarrollo, bueno, el reto para para el IMIP y para la planeación de Juárez es identificar, que nunca lo ha presentado en su plan de desarrollo, cuáles son los terrenos, las zonas urbanas que deberían de tener un uso de suelo de vivienda social. O sea, ¿cómo planifica? El municipio tiene la facultad de desarrollar la planeación urbana, ¿de acuerdo? Y aunque quien quiera que esté al frente del municipio no sea urbanista, pues tiene todos los departamentos de desarrollo urbano, IMIB, obras públicas, de personas especialistas en urbanismo. O sea, no tiene que ser urbanista el líder de cualquier municipio. Ahora, estos departamentos de desarrollo urbano y los de planeación tienen que trabajar colaborativamente y coordinadamente para entonces en términos de la planeación, ubicar las zonas que tienen la capacidad para recibir a la vivienda social. O sea, no dejarlo así como que todo es vivienda y que el desarrollador decida dónde va a poner qué cosa, ¿no? Y desarrollo urbano y todos los legisladores pues tienen que trabajar en todo el armado legal, ¿no? De esas estructuras. Lo pueden hacer perfectamente, no está tan difícil, o sea, no está tan difícil decidir dónde se puede poner vivienda social porque hay muchos estudios que ya se los han indicado y ellos tienen muchos diagnósticos, ¿verdad? De las zonas que cuentan con equipamiento
de todo tipo. Aparte que hoy en día ya el INEGI solo te lo ofrece, ¿no? Bien, ahora, ellos podrían, no sé si requieren más recursos, porque no estoy segura de que el aumento de recursos haya tenido como consecuencia un mejor plan. Entonces, ahí yo sí no puedo responder. Bien, ahora, en el caso de lo que menciona Maru, es importante destacar, es buena, muy buena la pregunta, porque todo ese esquema de financiamiento tripartita, Maru, es privado. Es decir, quien aporta dinero, el patrón, son patrones privados. Aportan ese dinero al fondo del trabajador, pero eso sigue siendo dinero privado. El Infonavit es una institución que tiene una representación pública, pero también tiene representación privada. En el consejo directivo del Infonavit hay gobierno y también hay representantes de los sindicatos de los trabajadores, representantes del patrón, representantes de los desarrolladores, pero el dinero, ese dinero que da el fondo, viene de las aportaciones patronales, o sea, es privado. Pero independientemente de que el dinero sea privado, la ciudad como bien público es pública. O sea, el asunto es que aunque siga funcionando el Infonavit, siga dando crédito, el municipio tiene la responsabilidad de asegurar las garantías constitucionales, el derecho a la vivienda digna, el medio ambiente sano, etcétera, etcétera. Y si el municipio no aprovecha ese mecanismo privado que permite la construcción de vivienda social, para propiciar que esa vivienda social esté en un mejor ambiente y que pueda desarrollarse esas personas adecuadamente, entonces ya ahí es una responsabilidad municipal. No sé si fui clara. Andreu como Maru, bueno, ambos agradecen tu respuesta. Nos quedarían unos 3 minutitos, 5 minutitos, si alguien más quisiera comentar o cerrar algo en concreto. Bueno, pues no me resta más que agradecer a la doctora Marisol Rodríguez Sosa su participación del día de hoy. Fue una participación nutrida, muy interesante, favoreció que el otro expositor, no supe las razones, pero no pudo estar con nosotros, pero nos permitió poder ver con mucho más detalle y tiempo el contenido que nos compartió Marisol. Si alguno de ustedes quiere estar en contacto con ella, bueno, está su correo institucional para poder platicar o compartir en torno a la temática. También, pues no me resta agradecer a los asistentes, al doctorado en estudios urbanos, que es el programa que viene desarrollando este seminario permanente en estudios urbanos, a la jefatura del Departamento de Arquitectura a cargo del doctor René Saucedo, y también agradecer el apoyo siempre muy valioso de mucho trabajo de videoconferencia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ¿no? Que siempre nos ha respaldado con su apoyo para nuestros eventos. Si Marisol, quisieras comentar algo para cerrar. Pues muchas gracias a todos por escucharme, por las preguntas, muy buenas preguntas. Y bueno, por el espacio, muchas gracias al doctorado en estudios urbanos, muchas gracias a ti, Salvador, por la moderación y a videoconferencias también por todo el trabajo de soporte. Muchas gracias a todos. Seguirán las sesiones del seminario permanente por medio de los canales institucionales. Se hará de su conocimiento las próximas sesiones. Muchas gracias. Podemos cerrar ya la sesión. Muy amables. Gracias, buen día. Gracias. Buen día. Saludos. Hasta luego, buen día. Nos vemos.